Pues nada, empezamos la clase que teníamos prevista para hoy. Voy a compartiros la pantalla donde está el documento un poco más ampliado de lo que tenéis en los apuntes, ¿vale? Pero bueno, básicamente está sacado de ahí. Vale. ¿Perdón? No, nada, nada. Ah, vale. Bueno, tenemos aquí lo que es la cepilladora, ¿vale? Ya hemos trabajado con ella. Es una máquina con la que vamos a conseguir un acabado, con un acabado superficial bastante bueno, a falta únicamente de lijado. Se puede entender, muchas de las piezas incluso simplemente se dejan acabadas con el cepillado. Piezas que a lo mejor pues tengan que ir a nivel estructural y demás, y no necesitan un lijado ni un acabado superficial mejor. Con este pues es bastante bueno. Entonces, ya sabemos que consiste en un eje en el cual van acopladas, conforme veis aquí en el dibujo este, ¿vale? Van acopladas unas cuchillas, y estas cuchillas, obviamente, eh, solidarias al eje, sobresalen todas respecto del centro del eje ¿eh? La misma distancia, de forma que generan, digamos, un círculo de corte que va, eh, que va a estar, digamos, cortando o cepillando el material en función de los apoyos que tienen de entrada y de salida, ¿vale? Como sabéis, la pieza entra por esta parte de la mesa. Al entrar, lo que hace es tropezar con las cuchillas que van girando a muy alta velocidad, ¿vale? Bueno, la velocidad elevada y el número de cuchillas pues va a ser un factor que determine la calidad del acabado también, ¿vale? Y también la profundidad de corte que se vaya a realizar. Entonces, como os digo, entra el material, entra por aquí, tropieza con las cuchillas que están girando, y el material, para que no balancee, conforme sale, se apoya nuevamente en la mesa de salida, que tiene el nivel justo a la misma altura ¿eh? Que tienen las cuchillas. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, como veis aquí, la diferencia que hay entre la altura de la mesa de salida y la altura de la mesa de entrada, esa diferencia es la profundidad de rebaje que se efectúa en el cepillado de la máquina. ¿Vale? ¿Cómo se regula esto? Bueno, pues se regula bajando o subiendo la altura de la mesa de entrada respecto de la mesa de salida, pues vamos a tener esa profundidad de corte regulada. Generalmente, pues para trabajos de los que hemos realizado, estamos dando una diferencia de altura de 2-3 milímetros como mucho, ¿vale? Para conseguir un buen acabado superficial. Cuando se trata de tableros muy largos, en los cuales queremos hacer una aproximación para empezar a hacer cortes y demás, se le puede dar hasta 5 milímetros de rebaje. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa profundidad es una profundidad bastante importante, y el acabado ya va a estar un poco en función de
la calidad, el tipo de madera, si son maderas blandas, en fin, las dimensiones de las fibras que tienen estas maderas. Pero en principio lo que, ya os digo, para rebajar o cepillar tableros grandes, pues le vamos a dar mayor profundidad para conseguir una aproximación más rápida y no tener que darle varias pasadas. Bien, la máquina es esta. Como sabéis, muchas de ellas tienen acoplado en el mismo eje, en la parte posterior, o bien un escoplo o incluso una sierra, un disco de sierra, y se suelen utilizar, pues digamos, un par de funciones. También existen, como es en este caso, máquinas que por la parte inferior también se puede introducir y se consigue el regruesado. O sea, con la misma máquina, por encima el cepillo cepilla y por la parte inferior hay una mesa también regulable en altura, que aquí no se aprecia muy bien, pero hace las mismas funciones que la regruesadora, que es la que en nuestro caso tenemos como máquina aparte. ¿De acuerdo? La secuencia de trabajo adecuada para finalizar con éxito una pieza de madera es, primero, cortar la madera con la sierra a las medidas aproximadas, dejando de 3 a 4 milímetros de más respecto a la medida final, o 5 a 10 de margen de longitud. Nosotros le estábamos dejando unos 6 milímetros por ahí, 6, 8 milímetros, depende también la calidad y el ajuste en el corte, por ejemplo, en la sierra de columna. Si la sierra de columna pues pasa como la que tenemos, que no es excesivamente fiable, pues le damos un poco más de margen para luego con el cepillado pues no quedarnos cortos y tener material de sobra para cepillar. Eso va a ir en función de con qué máquinas vamos trabajando. Cuando hemos cortado con la escuadradora, nos hemos ajustado, podemos ajustarnos más porque la escuadradora, bueno, pues nos va a sacar un corte con unas dimensiones más exactas. ¿Vale? Bien. Con la máquina cepilladora aplanamos primero la cara y luego el canto de la madera, que se encuentra formando, digamos, un ángulo de 90 grados para poder regruesar los listones de forma que consigamos caras paralelas entre sí y perpendiculares también. Luego se utiliza la máquina regruesadora subiendo o bajando la mesa a medida requerida para realizar la pieza y dejarla a la escuadría necesaria, deseada. ¿Vale? Bien, la máquina cepilladora también se llama labra, de labrar, obviamente. El objetivo principal de esta máquina es el de alisar la madera, dejándola lo más fina posible, nivelándola en los dos sentidos axiales, que serían la cara y el canto, gracias a su eje con cuchillas, donde la máquina realiza el cepillado con un movimiento de corte circular. El avance lo realiza la misma pieza que se desliza hacia adelante en dirección al eje portacuchillas, el cual tiene un movimiento de giro propio transmitido por unas correas de transmisión. Las cepilladoras se clasifican según puedan ser grandes en cuanto a anchura las piezas a cepillar, siendo esto directamente proporcional al tamaño de las cuchillas. Hay cepilladoras con ancho de cuchillas que van desde 320 a 510 milímetros, ¿vale? Es decir, hasta
piezas de medio metro de anchura se podrían cepillar en estas más grandes. La nuestra está en torno a los 30 centímetros, la cepilladora, la regruesadora es un poco más ancha, ¿vale? Creo que está sobre 450 por ahí, pero ahí obviamente lo que cambia es la anchura, la longitud de las cuchillas que van acopladas en el cepillo. También es cierto que en nuestra cepilladora, si le quitamos el tope vertical, ganamos en anchura, porque el tope vertical donde apoyamos las piezas está encima de la mesa. Entonces, para piezas que sean más anchas y querramos cepillarlas, pues podemos quitar ese tope vertical y luego volver a ponerlo para hacer el canto. ¿Vale? Bien, en principio, en este eje portacuchillas se pueden alojar de 2 a 4 cuchillas. El alisado de la superficie se produce por el giro de la cuchilla, la velocidad se mide en revoluciones por minuto o por el número de cortes que realiza por minuto. Obviamente, para la misma cantidad de revoluciones, cuantas más cuchillas tenga, más cortes va a efectuar y por lo tanto un mejor acabado se va a producir, ¿vale? Una cepilladora estándar, ¿vale? Pues tiene estas características técnicas. En principio, la anchura, como hemos hablado, pues puede variar de 320 a 510 milímetros. La longitud total de las mesas también varía desde 1,5 metros a 3 metros, según el modelo. La potencia del motor en HP, caballos de potencia, va de 4 a 7,5 caballos de potencia. Obviamente, cuanto mayor sea las cuchillas, cuanto más queramos que coma, digamos, más fuerza va a necesitar, más potencia va a necesitar. La mayoría de máquinas industriales estas pues son trifásicas. Si recordáis, eran corriente de 380 voltios, la que generalmente se utiliza para maquinaria de esta industria. La máxima profundidad de corte, también según modelos, pues varía de 5 a 8 milímetros. La de 8 milímetros también, a mayor profundidad de corte, también necesitamos que la máquina sea más potente. El diámetro del eje portacuchillas generalmente está entre 80 y 120 milímetros de diámetro. Las cuchillas varía de 2 a 4, también según modelo, y la velocidad de giro entre 4.500 y 6.000 revoluciones por minuto. Si tenéis en cuenta, por ejemplo, un motor de gasolina o un coche, a máximas revoluciones pues estaría en torno a eso, a 6.000, 7.000 revoluciones por minuto, un coche de gasolina deportivo, ¿vale? Dándole ahí a toda pastilla, estaría más o menos por ahí. Entonces, estas máquinas pues giran bastante deprisa. Vale, un eje de 2 cuchillas a una velocidad de 6.000 revoluciones por minuto haría 12.000 cortes por minuto. Si tiene 4, pues sería 48.000 cortes por minuto. O sea, tenemos aquí bastante
No, 48 no, 24.000 cortes por minuto, con 4 cuchillas. Bien, continuamos. ¿Tenéis alguna cuestión por el momento? Todo bien. Todo bien de momento, Joan. Muy bien. De momento todo bien. Perfecto. Venga, pues continuamos con las partes principales de lo que es la cepilladora, ¿vale? Pues tenemos en principio el motor. El motor generalmente va a ser trifásico, aunque también hay monofásicos para cepilladoras de menos potencia o de uso, digamos, más de bricolaje, ¿vale? Las máquinas de bricolaje pues, están enfocadas para trabajo de particulares y es muy raro que un particular pues tenga en su casa corriente trifásica. Entonces, las máquinas que se fabrican para este sector son monofásicas, ¿vale? Los motores generalmente van en la parte inferior. Este sería, aquí en el dibujo veis que está la rejilla de ventilación, porque todos los motores eléctricos necesitan una ventilación. Y eso al mismo tiempo también es una fuente de mantenimiento. Hay que tener en cuenta que si esta rejilla o el mismo motor se llena se ensucia con las partículas de serrín, lo que ocurre es que no refrigera bien y un motor eléctrico necesita una refrigeración para que no suba la temperatura excesivamente y se queme, o sea, literalmente. E incluso lo que puede ocurrir es que por un motor eléctrico en una carpintería es un foco de inicio de incendio, si no está bien protegido, bien mantenido y bien limpio. Por lo tanto, en esta parte, pues bueno, hay que limpiarla. El motor generalmente tiene la forma de transmisión es por correa, una correa de transmisión, o bien engranajes. Los engranajes no se suelen utilizar hoy en día, casi todos son por correas de transmisión, que puede ser pues correas de distinto tipo. Luego tenemos la base de la carcasa, que es aquí donde va toda el motor, en fin, le sirve de carcasa, de bancada, para alojar todos los componentes y soportar también las mesas y demás, ¿vale? Es un elemento con mucho peso, generalmente es todo con hierro fundido, como se realiza. El plato aquí que llama mesa anterior o mesa de entrada es otro de los elementos que tiene. También se hace con hierro fundido, ¿vale? Y el acabado superficial y el mecanizado es de bastante precisión, porque necesitamos que, en fin, ajuste todo perfectamente, que no tenga holguras y que la máquina pues trabaje digamos lo mejor posible. La mesa posterior o mesa de salida pues es simétrica y prácticamente igual que la mesa de entrada. También tiene regulación, ¿vale? Lo que ocurre es que generalmente para hacer la regulación que veíamos de la altura que se ha de comer en el cepillado, se hace regulando en la mesa anterior, no en la mesa de salida. ¿Por qué? Porque la mesa de salida ha de estar a la misma altura de las cuchillas, y sí que es cierto que si nosotros, por ejemplo, cuando
haciendo un mantenimiento sacamos las cuchillas para afilarlas o para sustituirlas, hemos de regular la altura, y para eso la mesa posterior también se tiene que poder regular, porque si hemos afilado las cuchillas y hemos perdido algún milímetro, digamos, de altura de cuchilla, que esa diferencia de altura la podamos regular ajustando la altura con la mesa posterior, ¿vale? ¿Cómo se haría? Vuelvo para atrás con la figura que teníamos anteriormente. Pues aquí se haría como me habéis visto poner alguna vez aquí en esta mesa de salida una escuadra apoyada perdón, y la escuadra obviamente ha de estar justamente a ras en la cuchilla cuando la apoyamos en la mesa de salida, y ha de haber la holgura que nosotros queramos entre la escuadra y la mesa de entrada. ¿Vale? Bien. Entonces, como decimos, la mesa de entrada regulable, la que normalmente se utiliza para regular, la mesa de salida también regulable, pero únicamente se utiliza para regular cuando hacemos los cambios en las cuchillas o los afilados en las cuchillas. Tenemos el eje portacuchillas, ¿vale?, que está apoyado sobre unos rodamientos de alta resistencia y al cual va solidario al motor por una correa de transmisión. Las guías o soportes, un poco de coronavirus ahí. A ver, las guías o soportes serían estas, ¿vale?, en las cuales están perpendiculares a la mesa de entrada y de salida. También se puede regular para dejar el canal, digamos, de cepillado más o menos ancho. También se puede regular, si quisiésemos, para darle incluso inclinación, unos grados de inclinación, y que no sea perpendicular o del todo perpendicular a las mesas de entrada y salida. Y bueno, pues se puede incluso sacar, como hemos dicho, para conseguir cepillar, digamos, a toda la anchura de la hoja, de nuestro eje. Tenemos, bueno, pues todos los mandos de regulación, las manetas y mariposas de apriete y ajuste están por la cara posterior del soporte vertical. Luego, una cuestión importante son también las protecciones, ¿vale? Como toda máquina, ha de cumplir la normativa de la Comunidad Europea y ha de estar adecuadamente con su sello de la CE, que nos dice que, bueno, que cumple con la normativa europea de seguridad, y para que cumpla en todo momento, pues ha de tener sus interruptores, su seta de parada, también de emergencia, y la protección sobre los elementos móviles. O sea, no tiene que haber ningún elemento móvil sin proteger. Obviamente, no solo eso influye a las cuchillas, sino también a las correas de transmisión, y el propio motor no ha de ser accesible, ni hemos de tener ningún hueco por donde poder meter la mano, etcétera, ¿vale? Bien, aquí en el dibujo, bueno, también vemos la salida de viruta,
como sabéis, pues sale por la parte inferior, porque esto gira en el sentido de giro. Aquí sería en el sentido horario, visto desde aquí enfrente, sentido horario. Por lo tanto, digamos, iría la madera, conforme la ponemos, iría, digamos, a contracuchilla, y por eso se efectúa el corte, ¿vale? Bien. Bueno, tenemos la profundidad máxima de corte, pues como hemos dicho antes, pues va a variar los factores van a ser el diámetro y la potencia de la máquina que tengamos. Estará entre los 5 y los 8 milímetros. La forma de regularlo siempre va a ser modificando la altura de la mesa anterior o mesa de entrada, ¿vale? Aquí vemos los ejemplos de una mala regulación o de no dejar las cosas correctamente. En principio, si nosotros lo que hacemos es que la mesa de salida esté más baja que la mesa de entrada, entonces va a producirse un cabeceo, y en ese cabeceo no vamos a conseguir una superficie lisa, sino con una ondulación en el momento en que se produce ese cabeceo y luego a la salida del material, ¿vale? Entonces no vamos a tener un buen acabado, y va a ser problema de que esta mesa de salida está más baja que la altura de la cuchilla. Si está más alta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues va a ocurrir, empieza a cortar, tropezaría, si luego la apoyamos aquí encima, entonces va a generarse un corte que tampoco va a ser correcto, ¿vale? Si está la cuchilla más alta, perdón, la mesa más alta que la cuchilla. Donde se ha de cortar correctamente es en esta posición, ¿vale? En la cual conseguiremos un corte perfectamente plano, y el rebaje, lo que se va a comer, va a ser uniforme, ¿vale? Aquí veis las formas o los problemas que va a producir las distintas posiciones de la mesa. Aquí, cuando está más bajo, a la salida hace un rebaje de esta forma. Cuando está más alto, el rebaje se hace así, se hace de esta forma, mayor a la entrada y menor a la salida. Profesor, una pregunta. Sí. En el caso de los tableros grandes que comentaba que se podría hacer de una sola pasada, reducir 5 milímetros de una sola, ¿no sería el Sí. segundo caso? Por ejemplo, donde la mesa está demasiado baja y queda por encima la cuchilla. Quiero decir, ¿cuánto es No, los ese? tableros demasiado grandes, Sí, en cuanto a longitud, el criterio de corte debe ser el mismo, o sea, la cuchilla se ha de posicionar como en esta tercera posición para todo, ¿eh? O sea, de acuerdo. aquí es para que veáis qué efectos va a producir el que esté la mesa de salida esté más baja o esté más alta, ¿vale? Tiene que estar Sí, a la misma altura. Entonces, el tablero largo, o sea, una viga, un elemento que sea muy largo, fácilmente sí, puede estar combado, puede estar un poco curvado, ¿no? sí, Entonces, para hacer, eh, si queremos dejarlo liso y que esté recto, entonces tendremos que hacer, digamos, muchas pasadas.
Si está Sí, muy curvado, tenemos que hacer muchas pasadas. Ya sabéis que tenemos que poner en esta posición, ¿eh? De forma, si esta es mi brazo es la mesa, sí, tenemos que cóncavo. poner así para que empiece a comer, ¿vale? Y luego, obviamente en la parte central, en un primer momento no se comerá el material, ¿eh? Sí, Pero si yo pongo bastante profundidad, entonces tengo que darle menos pasadas. de acuerdo. Ese es el objetivo, ¿eh? De que a mayor profundidad, menos pasadas le tengo que dar para tableros así muy largos. Claro, yo necesito una máquina que sea potente y que se coma esa cantidad sin problemas. De ¿Vale? acuerdo. Bien. Venga. Las cuchillas eh, no se suelen usar cuchillas desechables de doble filo. Suelen tener de 2 o 4 cuchillas de un filo llamadas hierros. ¿Vale? Deben repararse los filos con aceite en el caso de cuchillas de acero, por ejemplo, dependiendo de la calidad del trabajo que se vaya a hacer. Estas cuchillas se han de afilar con mucho cuidado. Se tienen que afilar con máquinas que van a mantener eh, el grosor y la altura y el ángulo de entrada perfecto, porque daos cuenta de que si afilamos a mano, manualmente, sobre todo cuando hay que comer mucho, una cosa es dar una pequeña, un pequeño repaso de afilado, ¿vale? Pero cuando se tiene que comer mucho porque ha habido, generalmente las cuchillas se estropean si pasamos alguna madera que tenga, por ejemplo, algún clavo o algo metálico con lo que roza y entonces se rompe. Al astillarse o romperse el filo de la cuchilla, tenemos que volver a afilarlo haciendo que el filo sea una línea totalmente recta, evitar que haya ninguna variación, porque esas variaciones harán que la madera pues se coma más una parte u otra. Es decir, el filo tiene que ser totalmente recto. Y encima tiene que ser totalmente recto en todas y cada una de las cuchillas que vamos a afilar. Eh, por lo tanto, lo que interesa es de que esas cuchillas las metamos en unas máquinas que va a ser pues pues, son fresadoras mecánicas, ¿vale? Que ya tienen sus soportes, digamos, preparados para cuando se introduce la máquina y introducir la piedra de esmeril con su eh, lleva un sistema de refrigeración para evitar que también la pieza se pase de temperatura y al pasar de temperatura cambie su estructura y se haga más blanda, porque estas piezas tienen un tratamiento de endurecimiento para que, en fin, corten bien y duren bastante, ¿no? Entonces, como os digo, estas piezas las hemos de llevar a un sitio especializado para mecanizar, sobre todo cuando se ha de comer bastante material para reafilar las piezas. Un cepillado o un pulido que podamos hacer nosotros, eso lo podemos hacer incluso sin desmontar las piezas de la máquina, poniéndole a, a, a un pequeño esmeril y repasando sin desmontar las piezas para hacer, digamos, de mantenimiento. Pero afilados importantes, pues eso, necesitamos que se hagan en máquinas especiales. Luego, cuando volvemos a montar nuestras cuchillas, hemos de vigilar que se queden todas partes a la misma altura que la mesa de salida.
Esa va a ser nuestra referencia. Tendremos que poner algún sistema de medición para regular la altura de todas las cuchillas a la misma que la mesa de salida. ¿Vale? Vale. Vamos a entrar un poco aquí con lo que es la técnica del cepillado. Aquí vemos, siempre se cepillará primero la cara de la pieza, colocando la parte cóncava de la misma hacia la mesa, como os he indicado antes. Para ello se deberá observar y revisar la pieza en toda su longitud, realizando varias pasadas hasta que la pieza esté completamente lisa y limpia en toda su longitud. Después, para labrar el canto, se colocará la cara cepillada completamente plana en el soporte o guía de la máquina, cuya correcta escuadría con respecto a la mesa, 90 grados, previamente se habrá comprobado. El canto también deberá colocarse con la parte cóncava hacia la mesa, procediendo de la misma forma que con el cepillado de la cara. ¿Vale? Esto lo hemos realizado en el taller y es lo que os estaba comentando, ¿no? O sea, ponemos la parte cóncava apoyada hacia la mesa para que empiece a comerse en los extremos y conseguir al final la superficie plana. Bien, aquí el acabado perfecto se consigue colocando las maderas sin que el grano esté alineado con las cuchillas. Si el grano no tiene una dirección fija para saber cómo actuar, primero se realiza una pasada muy fina y luego se desgarra, y si se desgarra, perdón, se vuelve a voltear la pieza y pasarla en sentido contrario. ¿Vale? ¿Qué ocurre con el pino, por ejemplo, y qué ocurre con el haya? Bueno, pues son maderas que el pino se ve muy claramente el grano, porque es de un tamaño de grano bastante importante, mientras que con el haya, la carrasca, etcétera, pues las maderas así que también suelen ser más duras, más compactas, no se ve tan claramente el tamaño del grano. Entonces, a lo mejor cuando entramos, si el cepillo entra, digamos, a contrapasada, a contragrano, lo que hace es arrancarlo y el acabado superficial va a ser rugoso. Si, por el contrario, trabajamos a favor del grano, para entenderlo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que el acabado, el cepillado, va a tener mejor calidad. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos varios ejemplos. Dirección correcta del cepillado dependiendo de la dirección de la veta, en este caso. ¿Vale? Aquí, ¿veis la flecha? Esta es la flecha, la dirección. La dirección correcta para no cepillar a contraveta. Cepillando en el sentido contrario al indicado, se levantará la fibra de la madera y ésta no quedará fina. ¿Vale? O sea, si tenemos que cepillar en esta dirección. Si cepillamos en esta otra, por aquí, vamos a tener que se levantan esas fibras y el acabado superficial va a ser peor. ¿Vale? Es aquí donde se va a conseguir el acabado correcto. Cuando tenemos las fibras así, pues tanto va a valer por una parte que por otra. ¿Qué va a ocurrir? Que a partir, cuando cepillemos de esta manera, en este sentido, hasta aquí
el cepillado va a ser a contraveta y va a ser de buena calidad, y aquí va a ir a contraveta y sería de peor calidad. Lo suyo sería, como indica aquí, hacer un cepillado por una cara y luego por la otra. Eso en la práctica no se va a hacer, ¿vale? Cuando tenemos un trozo de madera que el corte viene de esta forma, se hace un cepillado y vamos a ver que en una de las partes no va a tener el acabado bueno. Entonces tendremos que conseguir ese buen acabado con un lijado o un tratamiento posterior. También ayuda el que la altura de la cuchilla, la altura de corte, no sea muy elevada, porque a mayor altura de corte, cuando trabajamos a contraveta, más va a arrancar la viruta y peor va a ser la calidad superficial del cepillado, ¿vale? Este sería el mismo caso que el anterior, ¿vale? Con las fibras, digamos, reviradas en una y en otra. Y en este, pues nada, podemos tener el cepillado en ambos sentidos porque estamos trabajando sin ningún tipo de posibilidad de ir contraveta ni en un sentido ni en otros, ¿vale? Son líneas más o menos paralelas y vamos a conseguir un buen acabado en la dirección que queramos, ¿vale? Bien, aquí para conseguir el canteado, aquí con el soporte, este soporte es el que hemos dicho que también se puede inclinar, aquí se puede inclinar para conseguir un ángulo también de cepillado, porque hay veces que no queremos un ángulo recto, pero bueno. Aquí generalmente, bueno, la posición hemos de evitar que la mano pase por encima, ¿vale? Si tenemos la mano aquí presionando, hemos de evitar ponerla por encima porque siempre existe el riesgo de que la madera se rompa, y si tenemos justo encima la mano, pues la podemos perder muy fácilmente. Entonces la mano la tenemos presionando antes de entrar en contacto con el cepillo. La madera va deslizándose por debajo de nuestra mano. Cuando ha pasado suficientemente, entonces pasamos la mano a la mesa de salida, continuamos presionando, y en la parte posterior utilizamos un empujador que es el que va a pasar por encima del cepillo y nos va a salvaguardar en el caso de que se rompa o lo que sea. Bueno, pues el empujador es precisamente para eso, para no tener que poner la mano encima, ¿vale? Continuamos. Aquí el modo correcto de cepillado de una tabla, pues tenemos en principio poner la protección longitudinal con la máquina desenchufada a la medida de la madera y comprobar que el soporte esté a escuadra con respecto a la mesa. Este escuadre, aquí como veis, es donde se puede regular la inclinación. Hemos de comprobar que el grueso de pasada es el adecuado según las dimensiones. También utilizaremos la misma escuadra para apoyar la mesa de salida y ver la diferencia de altura respecto a la mesa de entrada. Conectamos la cepilladora, nos ponemos a un lado con la mano correcta, si se es diestro la derecha, si no
a la izquierda, empujando solo lo justo para que la pieza entre de forma adecuada. Hemos de echar el peso hacia adelante de la mesa de detrás y deslizar la madera poco a poco sin dar tirones. Un movimiento suave para que el cepillo actúe sin echar también nuestro peso. No hemos de echarlo encima, cualquier atranque o lo que sea. Nosotros hemos de estar firmes y sin ningún tipo de posición forzada. Luego también lo que hemos comentado muchas veces de que evitar de trabajar con ropas mangas anchas, nada que nos cuelgue ni que se pueda enganchar con la máquina. Hemos de avanzar lentamente, de forma progresiva, pasando la mano que se tiene en la mesa de delante a la posterior. Procurar no parar las manos a la altura de la cuchilla hasta terminar el corte. Hemos de repetir la operación colocando de nuevo la madera en la mesa delantera hasta que se quede plana. O sea, damos tantas pasadas como sea necesario hasta conseguir que quede plana. Por último, con la máquina desenchufada de la corriente eléctrica, hemos de ajustar de nuevo la protección de la máquina y graduar el soporte para proceder a cepillar el canto de la tabla. Aquí veis este tipo de protección para que no se quede al aire la parte de la cuchilla que no se utiliza. Luego desenchufamos la máquina cuando hayamos terminado. Bien, luego aquí ya queda poca cosa. No sé cómo vais. ¿Qué me decís? Acabamos con el tema de la regresadora, lo dejamos ya visto. Sí, bueno, Sí. por mí sí, no hay problema. Sí, así la próxima clase nos dedicamos al tema de la práctica. Sí, bueno, vamos a ir dándole así un poco, como el principio de funcionamiento es el mismo, vamos a ir más rápido con esto. ¿Vale? Vale, yo después de que acabemos te puedo preguntar algunas cosillas, ¿no? De la casa y eso. Lo que haga falta. Venga. Que para eso estamos telemáticamente aquí. Bueno, vale, la regresadora, como sabéis, es lo mismo que la cepilladora. Lo que ocurre es que vamos a trabajar con una cara en la cual podemos regular la altura y sobre la que va a deslizarse la parte que hemos cepillado previamente. En este caso está muy similar a la que tenemos. Se regula la mesa de apoyo, simplemente es donde desliza la cara que ya hemos cepillado. Donde queremos que se cepille y se regruese es por la cara superior. En este caso, aquí es donde va el eje. Esto lo vamos a ver mucho mejor aquí, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la foto y en este esquema, vale, pues si entra por aquí el material, aquí tenemos unos rodillos que son lisos y que simplemente están para facilitar, digamos, el deslizamiento de la cara que hemos cepillado y que está lisa en la parte inferior. Tenemos un rodillo con unas estrías que van a coger, digamos, va a sujetar la mesa, el tablero, por la parte superior antes de que se regruese. A continuación tenemos las cuchillas de corte. Aquí también pueden ser 2, pueden ser 4, depende de los modelos. Y tenemos un un rodillo de salida que va a servir, digamos, para escupir el material cuando ya ha pasado por
por los cepillos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se regula esto? Bueno, la regulación en altura de esta mesa, ¿qué hace? Que deja un espacio mayor o menor entre esta bancada inferior y las cuchillas. ¿Cómo están las cuchillas dispuestas con los rodillos estos y demás? Bueno, estos rodillos estriados, este rodillo estriado que es el que va a hacer el avance, el que, digamos, coge la pieza, está un poco superior, en la medida es un poco superior a la medida de la cuchilla, con el fin de que cuando pasa por la cuchilla se coma el material que ésta pueda haber marcado. Simplemente, pues digamos, con un milímetro que esté por encima de la cuchilla, vamos a conseguir el cepillado sin que se queden las marcas que haya podido producir este rodillo de avance. Luego tenemos el rodillo de salida, que está justo a la altura también de la cuchilla, o un pelín menos, para coger y, digamos, morder la pieza y sacarla hacia afuera. ¿Vale? La forma de funcionamiento y el principio de funcionamiento es exactamente el mismo que tenemos con la regruesadora. Lo único que trabaja, digamos, por la parte superior. Como sabéis, en este caso, tenemos una regla graduada que lo que hace es indicar el hueco que queda entre la mesa inferior y la cuchilla. Eso es la medida esta, es decir, nos va a indicar aquí con esta regla, nos va a indicar a qué grosor se va a quedar la pieza cuando haya pasado por el cepillo. ¿Qué precauciones tenemos que tomar? Bueno, la pieza que tengamos que pasar a regruesar la tenemos que medir, ¿vale? Ya nos viene con dos caras cepilladas. La parte que no está cepillada pero queremos regruesar, tenemos que medir, a ver, porque puede darse el caso, se da casi siempre el caso de que hay un extremo que a lo mejor es un poco más grueso que el otro extremo de la tabla. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos que empezar a regular la regruesadora midiendo el grosor máximo que tiene nuestro tablón y quitándole los 2 o 3 milímetros que va a comerse el cepillo. Entonces, de esta manera, voy a cambiar, a ver si lo tengo, a ver, voy a ponerlo aquí. Si el tablero, a ver, el tablón que quiero regruesar es así. Esta parte vamos a poner que es la parte inferior, ¿vale? Que es la que está cepillada. Luego, para exagerar, aquí y aquí, ¿vale? Yo tengo que medir de aquí a aquí y cuando vaya a pasar
por la cepilladora, por la regresadora. Aquí están las cuchillas, ¿vale? Entonces, a esta altura vamos a poner que sea esta altura, es la altura en la cual va a comerse el material, ¿vale? Entonces, si de aquí a aquí mide, por ejemplo, 50 milímetros, y de aquí a aquí mide 42. La diferencia, que son 8 milímetros, ¿vale? Yo no me lo voy a poder comer, digamos, de una única pasada. ¿Qué es lo que haremos? Hará una primera pasada de 2-3 milímetros y conseguiremos eliminar, cuando haga la primera pasada, conseguiremos eliminar esto, ¿vale? La madera se quedará con estas dimensiones. Pero todavía no estará plana. Entonces tenemos que coger y subir la mesa, la subimos un poquitín, a ver, la subimos de forma que el corte que se vaya a realizar pues sería esta línea. Entonces, al hacer nuevamente la nueva pasada, con una segunda pasada y habiendo subido esto, ya me he borrado esto, ¿vale? Pero bueno, el trozo de madera, ¿vale?, que se quedaría sería este, y ya con las caras paralelas. Si este grosor es de 45 o 42 que habíamos dicho, pero yo lo que quiero conseguir es otro grosor más pequeño, pues nada, lo subo otra vez, ¿eh?, y consigo regruesar a la medida que quería, ¿vale? Bien, bueno, esto como ya lo hemos trabajado y creo que más o menos está claro, pues no vamos a darle tampoco mucha más caña. O el tema de trabajo, pues sí que es... ¿Con qué problemas nos hemos encontrado? Pues nos hemos encontrado con problemas de embotamiento, la cuestión, por ejemplo, de las resinas influyen mucho en que no avance bien. También es importante la longitud de las piezas. Piezas muy cortas no vamos a poder cepillarlas correctamente. ¿Por qué? Porque alguna de las piezas, si por ejemplo entra por aquí, si es muy corta, se puede revirar, nada más conectar con el cepillo, el rodillo de avance, la puede revirar y quedarse por aquí en medio, no de forma perpendicular a las cuchillas, sino atravesada, en fin, romper en definitiva la pieza. Necesitamos que las piezas que vayamos a cepillar o sean largas o estén en un soporte que permita que no se giren ni se reviren, ¿vale? Bien. Bueno, aquí yo lo dejaría ya hasta aquí. No hace falta tampoco darle muchas más cosas. Bueno, a ver. Decidme cómo
si tenéis alguna duda respecto del tema, alguna puntualización o algo, vosotros diréis, vosotros y vosotras. Bastante bien. A ver, con los números y los datos técnicos no me he quedado, pero lo demás lo hemos visto en clase y tal. Que lo hemos hecho en el taller. Sí, bueno, en principio estamos trabajando sobre cosas que ya hemos visto en el taller y bien, pues ahora era recalcar un poco, que tuvieseis también más o menos eh, pues alguna referencia sobre cómo hay que trabajar las piezas, la dirección de las vetas y todo esto. Pero bueno, Sí, lo sí. iremos viendo también en la práctica. Vale. El resto, ¿estáis dormidos? O porque ahí no me aparecéis, nada más que me aparecen los nombres, digo, estos se están echando una siesta mientras estoy yo dando la clase. Todo bien, don Miquel. Yo sigo aquí. Ah, bien, vale. Bueno, pues Una cosa, nada, John Miquel. dime. Cuando lo hacíamos por el Hangout o por el Gmail, no sé cómo se llama por ahí. Sí, Pero cuando lo hacemos por ahí me va mejor porque tu pantalla me va más fluida y tal. En el Webex este me va como más petado. Se me para mucho la pantalla. bueno, espero que luego lo que es la grabación que estamos haciendo, pues que, vamos, en otras clases que he dado con los de segundo y esto ha salido bien. Lo colgaré otra vez y, en fin, si hay cualquier cosa que tengáis que volver a repasar, pues ahí se quedará, espero que más claro. Vale. De todas maneras, también haré lo que hice el otro día de coger y mandaros esto que he pasado por aquí, os lo mando también en PDF como ampliación para lo que tenéis en el libro, aparte de que se va a ver mejor también aquí Sí. que en el libro. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, pues si no hay preguntas sobre el tema y queréis que veamos algo de alguna duda de lo que hay Profe, del proyecto, aunque el jueves en principio lo vamos a dedicar también a solucionar dudas del proyecto. Pero vamos, podemos ver profe, ahora también. Dime. yo tengo dudas solo del proyecto, del dibujo, Pues dime. cómo dibujar. Sí, pero ¿cuál es tu duda? Es que la medida, no lo tengo ni la medida ni nada. La medida de la casa que quieres hacer. Sí, Pues, a ver, se trata de vosotros tenéis que pensar en diseñar una casa vuestra o como los ejemplos que hay en el libro. Me da igual, no me da me igual. faltan las medidas, me Perdón, faltan las medidas. las medidas. Sí, Las medidas irán en función de vuestro diseño. vale. O sea, vosotros tenéis que dibujar una casa haciendo la distribución en planta, ¿vale? Diciendo, bueno, pues yo quiero que aquí vaya mi cocina, aquí una habitación, aquí otra, aquí un salón, aquí un aseo, aquí otro, tal, ¿vale? Hacéis vuestro diseño. Vale. Me da igual que esté mejor, peor. A ver, si es una cosa que tenga una cierta proporción, luego cuando lo vayáis a fabricar, eh, pues parecerá una casa más o menos real, ¿vale? Observad los ejemplos que hay en el libro. Buscad también otros ejemplos que puedan haber en Internet. Habrán muchísimos ejemplos de planos, de casas y demás. Bueno, cada uno, incluso si queréis
coger un diseño que ya está hecho y copiarlo, bien, tampoco pasa nada. Lo copiáis. No, aquí no vamos a hacer trabajo, digamos, de arquitectura, ni de diseño, ni de delineación de planos. No. Lo que queremos es que tengáis unas referencias para fabricar luego unas paredes. Y Sí. en esas paredes, en unas irán unas ventanas, en otras irán unas puertas y en otras no habrá nada. Será simplemente paredes ciegas, ¿vale? Bien. Entonces, la cuestión está en que vosotros, teniendo ese diseño y teniendo luego el alzado de las paredes, dibujéis los elementos que os van a hacer falta para fabricarla, ¿vale? Lo que vamos a fabricar en el taller, si el coronavirus nos deja, será el suelo y las paredes de nuestra casa, de muñecas, para entendernos, ¿vale? Entonces, para hacer eso, tenemos que tener un dibujo, tenemos que tener algo dibujado. Para hacer cualquier mueble, primero tenemos que tenerlo dibujado para saber qué piezas necesito. Pues para una casa como la que queremos hacer, exactamente igual. No voy a improvisar, no vamos a ir improvisando. Necesitamos tener claro qué medidas tienen cada una de las paredes interiores y exteriores, de las ventanas y de todos los elementos para poder fabricar esos elementos. ¿Vale? Vale. Primer paso, el dibujo en planta de nuestra casa. Pregunta, ¿qué escala la quieres? Perdón, no te he oído bien. ¿A qué escala? ¿A qué escala? Pues el dibujo. El dibujo a la escala que te quepa en un folio. Si tú en un folio, si tú vas a hacer una casa que mida 16 metros de larga por 8 de ancha, por ejemplo. Bueno, pues busca a ver a qué escala tienes que hacer esa pared, digamos, de 18 metros y luego 3 metros de altura. Pues tendrás que dibujar o decir, bueno, pues voy a utilizar la unidad, el metro. Es decir, 1 centímetro, 1 metro, para que te quepa en el folio. Luego, si vas a dibujar una pared interior o vas a dibujar un detalle, pues entonces ya cambias. Y si vas a dibujar un detalle de cómo hacer una ventana, pues dices, pues cada 5 centímetros, pues 1 metro, por ejemplo, o cada 10 centímetros, 1 metro para dibujar una ventana y te la dibujas en tu folio. La escala debes de ajustarla tú para que te quepa en el folio o si lo estás haciendo en AutoCAD, pues para poder trabajar con AutoCAD sería más fácil. Es decir, bueno, pues para mí la unidad, el metro, ¿vale? Y con eso ya trabajas. Si lo haces a mano, pues trabajas ajustándote al folio. ¿Vale? Vale, perfecto. Bien. ¿Más dudas? ¿Más cuestiones? Joan, ¿podrías explicar un poco el tema de las ventanas en el plano y las puertas? Porque las puertas necesita premarco o algo, o solo hay que dibujar 1 metro de
de ancho y ya está. Las puertas, el premarco va a estar en nuestra estructura que vamos a dibujar. ¿Te acuerdas? Ah, solo. Sí, 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 solo con sí, las vigas, ¿no? sí, ahí a eso sirve de premarco para Vale, colocar nuestra puerta. La puerta que hagamos sí. simplemente sería, a ver, no va a tener el lujo de detalles que pueda tener una puerta a tamaño real, obviamente, se hará pues muchísimo más pequeña y con cuatro cositas, ¿no? Va a parecer más bien una tapa de una cajita que una puerta, pero bueno, el efecto será el mismo, hacer un marco y una hoja con su bisagra y chimpum. Ni Pero eso, siquiera los detalles de la puerta, hay que dibujarlos en planta. los detalles que tú vayas a hacer A ver, el ancho de la puerta, solo hay que dejar un ancho de, por ejemplo, si la puerta es de 80 centímetros o de lo que queramos, no hay que tener en planta, no hay que dejar más espacio para nada, ¿no? bueno, tú dibuja, a ver, si tú quieres dejar una puerta de 80 centímetros, Sí. tienes que tener en cuenta el marco, el marco que puede ser, pues un marco que a lo mejor te ocupe eh, por un lado y otro 14 centímetros, Pues ¿vale? puedes ir dibujándolo en hacer un ejemplo de una puerta y de una ventana para que tengamos un poco Sí, claro cómo hacerlo vale, en a ver, planta y después ya lo subimos al alzado y eso. bien, a ver que comparto a la... Vamos a compartir monitor. A ver. A ver si, por ejemplo, en... Vamos a imaginar que esto es... Joan, Dime. como teníamos ya hecho lo de la casa, que la tenías tú hecha, ahí Sí, tenías ahí dibujar las puertas y las ventanas, yo creo que ahí es mucho más fácil. con el AutoCAD. A ver, pues... Claro, con el AutoCAD. Y así vemos todo y vemos Ya, lo que cómo... pasa es que como tenía abierto esto, bueno, voy a abrirlo. A ver, pasa que tengo el ordenador, como Tienes se ahí, suele decir, petado. tienes ahí las Sí, puertas y tenemos dos ventanas hechas y están sí, las puertas. Entonces ahí va a ser fácil como que nos diga las medidas y se indiquen y todo eso. sí. A ver, está abriéndose, ya te digo que el AutoCAD es que requiere bastante Y otra memoria. duda que tengo es primero se dibuja el exterior de la casa, la fachada. Entonces, esa fachada tiene que tener 0,2, 20 centímetros. Sí, Después las interiores tienen 10, pero esas sí. interiores, eh, como hay paredes interiores que no sé Ujú. dónde situarlas, o sea, las tengo situadas, pero ahora tengo que hacerlas gruesas y no sé si hacerlas gruesas para un lado o para otro. Entonces no sé de qué depende. Ya. ¿Me comprendes? Pues eso depende cómo la quieras tú. Porque tampoco sé, No, porque por ejemplo, si hay paredes que, claro, que tocan al exterior, pero esas paredes solo van a ser de 10. Y entonces, no sé si para las estructuras de las casas se fabrica las paredes pues hacia el lado donde se supone que hay, eh, hacia un lado hacia otro. La verdad es que tengo ahí, te bueno, tendría que hacer un a dibujo de ver, esto. no te tienes que calentar la cabeza con Vale, el grosor. A sí. ver, tú tienes
Mira, por ejemplo, en este caso Mira, nosotros tenemos aquí la casa esta, ¿cuánto mide de anchura? 10 metros, ¿vale? sí. De exterior, 10 metros. Entonces tenemos aquí los 20 en el perímetro exterior, Ujú. Sí. ¿vale? 20 y 10 en el interior. Sí, pero ahí te falta otra línea, ¿no? Porque serían, hay que dejar una línea, tiene que haber por lo menos para las paredes y para la viga, en Claro, las aquí interiores, ¿no? en las interiores, Te claro, pero faltan, te sí, faltan líneas, ¿no? es que es como aquí. Aquí, mira, si yo tengo aquí 20, ¿vale? Sí. Habíamos dicho 4, Sí, esas están de claras, aquí a esas aquí están. 4 y de aquí a aquí 2. Ahora, pues estas serían a 2 también, entonces tengo que hacerle equidistante Vale. la distancia 0,02. A ver. Entonces, ¿vale? Esta pues la hago por aquí dentro y esta de aquí para aquí. Lo voy a Vale. ampliar, ¿vale? Entonces tengo 0,2, 0,2, de aquí a aquí hay 10, por lo tanto, de aquí a aquí habrán 6, ¿vale? Vale. Aquí es donde tengo que dibujar a ver, yo pongo por ejemplo aquí, entonces coordenadas relativas sería en X 0,06 y en Y, por ejemplo, 0,05. ¿Vale? Entonces, este rectángulo sería el pilarcillo, digamos, de esta pared. ¿Vale? Que yo voy a poner, pues, este aquí y voy a copiarlo, pues, de aquí. Me lo pongo también en el extremo este, bueno, un poco menos para cerrarlo, y hago un reparto de estos pilares, pues por ejemplo, cada 60 centímetros, poco más o menos, o hago un reparto de por aquí, ¿vale? A ver, voy a cambiarle de color para que se vea este y este. Así. Y copiamos de aquí. Aquí al punto medio. Y luego, por ejemplo, aquí. Estoy haciendo sin medida, ¿vale? Pero, a ver. Profe, Dime, ¿y la casa lo hacemos con mueble o sin mueble? sin muebles. Sí, sin mesa y todo, sin mesa, sin sofá, sin... Sí, sí, no hay que dibujar los muebles, simplemente, a ver. Las puertas Sí, puertas y ventanas, sí, y la pared. Solo eso. sí, Vale. ¿vale? Vamos a imaginar que están todas equidistantes, ¿vale? Ahora lo he hecho para hacerlo rápido, lo he dibujado así. Estas serían, digamos, la vista de la pared, esta vista, pero de esta pared. Esta la tendría yo que dibujar aquí al lado, así volteada, ¿vale? Me dibujo esta pared, pero esta es una pared ciega. Aquí no hay ventanas ni hay nada, ¿vale? ¿Se entiende? Sí. 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 Esta habría que dibujar, también todas las paredes interiores hay que dibujarlas aparte también, ¿no? Claro, es que tú aquí necesitas saber cuántas tienes que hacer. Vale.
o sea, es que esta la vamos a fabricar también. Vale, vale. Entonces necesitamos saber las longitudes de cada uno de los elementos que vamos a fabricar. Y ahora, y entonces, por ejemplo, la puerta que está al lado, Sí, esta de distancia, ¿cuánto tiene? esta pues será de 80. Generalmente las puertas, hombre, Y aquí, en el ¿cómo se interior, prepara? ¿Esta cómo se prepararía? La dibujamos de 80, que es, entiendo que es 80 la puerta, ¿no? Lo que... el espacio. El espacio El espacio de generalmente 80. es 82 centímetros, ¿vale? Vale. Son ¿Y puertas de ahora, paso, sí. y ahora qué dibujamos alrededor? ¿Dibujamos algo aquí en planta? A ver, tú en cuanto dibujes la puerta, voy a ponerme aquí a dibujarla. A ver, voy a acotar de aquí a aquí 0,8, ¿vale? Realmente las puertas comerciales son de 82 centímetros, ¿vale? Luego hay otras medidas, creo que eran de 70 también, esto Adriana lo sabrá mejor que yo, de 70 y de 60 y poco. Pero bueno, para, para nosotros vamos a dejar un hueco útil de 80. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que, por ejemplo, voy a dibujar aquí un rectángulo. Mira, partiendo, por ejemplo, de aquí, de este punto, coordenadas relativas, el arroba sería 0,8 en X y en Y, pongo coma, 2,2 o 2,1, bueno, 2,2, vale. ¿Vale? Bien, esta altura, digamos, sería de la puerta, ¿vale? Voy a ponerla aquí para que no se esté en medio de nada, ¿vale? Pero corresponde a la vista de esta puerta. Entonces, a esta puerta, esto sería, digamos, el tamaño de la hoja. Le tengo que hacer el marco. El marco le dejaría una holgura de 1 centímetro o un poco menos, entre 7, 8 milímetros, digamos, por cada lado. Le tendría que dejar, ¿vale? Entonces, voy a hacer aquí, voy a darle 7 milímetros de holgura entre la puerta y el marco. Sería 0,007. Con esto si hago una equidistante de aquí por fuera, ¿vale? ¿Veis? Aquí ahora, ¿vale? Esta sería el marco de la puerta y esta sería, esta sería la hoja de la puerta y este sería el marco. El marco de la puerta lo voy a poner, o sea, la puerta la voy a poner algo que se vea el amarillo por ejemplo. ¿Vale? Entonces, esta holgura, bueno, obviamente por Joan, debajo. perdóname si te interrumpo, pero nosotros todas estas opciones, equidistancia y todas estas cosas que estás haciendo, todavía no hemos llegado a verla en AutoCAD. ¿O soy yo que soy despistado y no me he enterado de nada? No sé, Hombre, es como si es fuese que son un nivel un órdenes. poco superior a Los, lo que nosotros de momento hemos los visto. desfases, Alessandro, los desfases sí que los hemos visto. Ya, pero hay más cosas que está haciendo él que yo no sé, o no he prestado atención o me parece que no lo hemos visto.
Bueno, puede ser, en fin, seguro que hay cosas que a lo mejor pues todavía no has visto, pero cualquier duda me lo puedes consultar sin problema, ¿vale? En principio la orden desfase es para hacer equidistancias, ¿vale? Entonces, bueno, ahora como esto también se va a quedar grabado, pues lo podemos repasar y ya te digo, si tienes cualquier duda particular, pues me lo comentas y sin problema. Bueno, mirad, esta sería la holgura en la cual se quedaría, digamos, entre la hoja, que es lo amarillo, y el marco, que es en blanco. Entonces, el marco vamos a darle 7 centímetros de grosor. Utilizo nuevamente la orden desfase y le voy a dar, ahora 7 centímetros no es 0,007, sino 0,07, ¿vale? Ahora marco la línea blanca, que es el marco, y por aquí fuera. Este sería la hoja en amarillo y el marco en blanco. ¿De acuerdo? Por la parte inferior no. Entonces esta la descompongo. Elimino esto. Y hacemos de aquí perpendicular. Vale, esta sería, a ver, bueno, esta sería entonces vista en alzado la puerta, ¿eh? Pues por aquí podría ir la manivela, en fin, bueno, pero da igual. Ahora, quiero hacer los detalles de ese encuentro, lo voy a dibujar aquí debajo, para que lo veáis. Mirad, aquí. A ver, hacemos una equidistante también a 7, de aquí a aquí. Y ahora voy a ir un pelín sin explicar demasiado cómo lo hago, pero para adelantar. A ver, desplazo de aquí hasta aquí. Esto sería ahora visto en planta, ¿eh? El marco vendría desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. La hoja de la puerta, si estos son 7 centímetros, vamos a dejar que la hoja de la puerta fuese de 4, a ver, la hoja de la puerta la dejamos de 4, sería 0,04, de aquí a aquí, y ahora copio esto de aquí a aquí y lo desplazo, por ejemplo, a ver, hasta dónde está aquí.
A ver, si esta es la hoja de la puerta, yo aquí necesito dibujarme para dónde va a abrir, dónde van a ir las bisagras y demás. Si esta puerta abre en este sentido, o sea, si la hoja quiero que abra así, entonces tengo que poner la bisagra, la tengo que poner aquí, ¿vale? Tengo que dibujarme aquí el círculo, digamos de forma... Ay, ¿qué dibujo? Una elipse, no, círculo. Aquí no hay medida ninguna, simplemente para que se vea. Entonces, si ahí va la bisagra, y este fuese el punto de giro, entonces la puerta giraría desde este centro hasta aquí. Y desde aquí para abajo. Recorto. ¿Vale? Aquí la puerta abriría así. Para que haga tope, tendría que desplazar las hojas de la puerta. Tenía que desplazar esto. Esto. Y esto lo desplazo. Ay, le he dado otra orden que no era. Era desplaza. Dios. De aquí. Un par de centímetros para aquí. Entonces, para que la puerta, si la puerta abre en este sentido, el marco tiene que tener por aquí un tope para que no se vaya, ¿vale? Como puede tener cualquier puerta hasta aquí. ¿Vale? Esto sería el marco, esta sería la hoja y esta sería la pestaña que le tengo que hacer al marco para que la puerta cierre y no se vaya. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Vale, aquí y por aquí igual. Vale. Entonces aquí ahora, a ver. El marco por aquí, el marco y la hoja. ¿Vale? Aquí iría la bisagra y la puerta se abriría en este sentido. ¿Se entiende cómo se ha hecho? De una forma muy esquemática para una puerta, digamos, a escala. Pues haríamos esto, haríamos aquí. El marco sería esto. ¿Y cuánto tiene que medir el hueco donde voy a meter este marco? Como la puerta
la tengo la hoja de la puerta la he dibujado a 80, con esas holguras y demás. El hueco aquí tiene que medir 95, ¿vale? ¿Se ve? Es decir, tengo que dejar el premarco mío ha de ser de 95 y altura, pues si la altura son, contando aquí que también tenga un premarco por arriba, pues la altura tendría que ser desde aquí hasta aquí de 2,28. ¿Vale? Ahora os pasaré este dibujo para que lo tengáis vosotros también y veáis cómo se hace. El premarco lo vamos a construir, se construye con vigas, ¿no? Sí, el premarco es el hueco este que voy a dejar aquí. Esto me sirve de premarco. Estas vigas, Sí, ¿vale? pero aparte de las vigas hay que... Las No, vigas aquí ya va esas, el directamente, premarco, ahí ya va directamente el marco. Por aquí debe de ajustar el marco. donde en las mismas vigas, ¿no? Claro. El marco lo haré para que ajuste aquí en este hueco. Este lo había hecho yo de forma esquemática y con 1 metro, ¿vale? Pero, Joan, entonces hay que dejar más hueco. Bueno, después tiramos líneas para arriba y dejamos hueco, ¿no? Dependiendo de Sí, los la huecos para medida que estas hayamos dibujado. puertas, o sea, para una puerta de 80 hay que dejar el hueco de 95 y 2,28 de altura. Por ejemplo, con este criterio que he seguido yo. Vale, vale, vale. Eso lo trasladaríamos a la estructura y dejaríamos ese hueco. Sí, Hueco vacío. Y después le sí. pondríamos las vigas, porque no es lo mismo las vigas que el marco. El marco no va a ir con vigas hecho. Entonces, ¿no? No, el marco es independiente. El marco y la puerta Vale, es una vale, unidad, vale, ¿vale? vale, Y vale, esa vale. unidad va sujeta al premarco que es el hueco este. El Vale. premarco es el que yo formo con las vigas. Con Y las el premarco vigas. es el que va a estar a la distancia esa que han marcado, de 95 y de Sí, 200 y pico, vale, ya sí. está. Vale. ¿Vale? ¿Y podrías hacer lo mismo con una ventana, que lo viéramos también? Sí, bueno, pues la ventana, pues Y así sería ya tenemos hacer. claro la puerta, la ventana y ya con eso podemos dibujar todas las puertas y porque la puerta está acabada, ¿no? No necesita nada más. No, ahí con ese detalle ya sabemos que tenemos que construir la hoja de 80, ¿vale? Ujú. Y el marco, pues con estas dimensiones y con esta forma, y con Vale, un ranurado así, un fresado para dejar este tope así, ¿vale? vale. Entonces, luego una ventana, pues una ventana, por ejemplo, de Las que tienes aquí hojas. dibujadas de aquí de abajo, que las dibujaste ya, por Sí, ejemplo, pues con hojas abatibles. Mira, podemos aprovechar y copiando, por ejemplo, esto. A ver, copiamos la puerta, ¿vale? Entonces me vengo yo aquí ahora y le voy a cambiar la escala. Lo voy a reducir, digamos, a la mitad, la hoja a la mitad, ¿vale? Entonces, para que en lugar de ser de 80, que sea de 40. Espera, equidistante 0,4 de aquí a aquí en medio, ¿vale? Está luego hombre, si la idea es meterla en la estructura exterior, hay que tener en cuenta lo de los 20, ¿no?
No, pero bueno, No, igual. independientemente de eso, nosotros ahí no vamos a hacer, el marco de la ventana no será de 20, Será de menos. será de menos y luego lo otro se recubre con cerramiento, Vale, vale. como en cualquier casa o incluso con la parte inferior, pues con una piedra o un vierteaguas, en fin, no se hace con la misma anchura. Entonces aquí lo que tenemos es, por ejemplo, esto sería la mitad, que serían 40. Ah, si queremos hacerla, por ejemplo, voy a hacerla de medio metro de anchura, sería 0,5, 0,5 de aquí a aquí, y ahora la equidistante de 7 milímetros de aquí a aquí para dejar la holgura, y esta me la traigo a ver si, para que podáis seguir más o menos. Estoy haciendo una hoja de medio metro. Esta hoja mide medio metro. He dejado también una holgura de 7 milímetros y ahora lo que voy a hacer es... ay, lo he borrado sin querer. A ver, esto fuera, esta y esta fuera. Entonces ahora utilizo la orden estira. Ahora, lo que voy a hacer es dibujar una simetría. A ver, esto. La simetría tiene que ir de aquí a aquí. Vale. Y también simetría de esta, desde aquí en medio. Bueno, aquí tendríamos dos hojas de una ventana. Aquí habría que solucionar, por ejemplo, pues la pestaña que se pone para que una y otra, pues no, para que se cierren, ¿vale? Podría ser, pues, en fin, lo mismo que aquí, pero aquí en medio. No sé si perder el tiempo con esto ahora o hacerlo luego, ¿vale? Bueno, luego, ahora la remato y os la paso también. Pero la idea es eso. Mira, aquí tengo una ventana de de 1 metro de anchura, con dos hojas. ¿Vale? Entonces, la anchura total, 0,7, sería a ver, de aquí para aquí. La anchura total de la ventana sería de 1,16 m y de cada una de las hojas de medio metro. ¿Vale? ¿Se ha entendido? Sí, Bueno, pues esta sería un ejemplo. Entonces, Esa ventana abriría para afuera, o sea, para hacia bueno, las bisagras, ¿no? hacia aquí, sí, sí, hacia las Hay bisagras. que dibujar cómo abre, como las puertas o no.
No, no hace falta, no hace falta. Conforme está, ¿vale? Esta sería... Y aquí recortamos entre este punto y este y este. ¿Vale? Esta abriría así y la otra simétrica. Esta, ¿vale? Entonces esta pues la puedo poner, por ejemplo, para que abra hacia el interior, hacia el exterior, en fin, como quiera. Luego, si el muro, si esto es, por ejemplo, este es un muro y la anchura sería de 0,2, tendría por aquí, a ver que desplace esto para que no moleste, aquí, ¿vale? Este sería la anchura del muro, de aquí a aquí. Yo la ventana, si la quiero poner por el interior, la puedo poner aquí a ras para poder abrir las hojas a tope, o puedo decir que esta parte es el exterior y también abrir así, tener estas hojas como mallorquina, en fin, no sé. Pero bueno, es una ventana sencilla de 2 hojas que podamos fabricar y ajustar, que en definitiva también es lo que se trata, es hacer unas ventanitas sencillas. No vamos a hacer aquí ninguna virguería, ni ninguna persiana, ni nada, ¿vale? O sea, es algo muy sencillo con que tendremos que hacer pues poco más o menos así, ¿vale? Ahora, si le metes el muro ahí, o sea, el muro de 20 centímetros ahí, tienes que tener en cuenta que van las vigas, ¿no? Claro, A 14, entonces las vigas irían por aquí, las irían vigas irían por detrás, aquí. claro. Y entonces irían detrás y eso se abriría hacia afuera. Bueno, sería un poco al revés, ¿no? Sí, puedo hacer que abra hacia afuera o hacia adentro. Si esta es la parte exterior, donde está el 1.16, Sí, si es la parte exterior, pues digo, bueno, mis ventanas abren hacia adentro, ¿vale? Y aquí lo que pongo es un vierteaguas, lo que pondría, digamos, en una obra real, ¿vale? Pues sería una piedra de mármol o yo qué sé, o lo que fuese. Disculpa, Joan. Sí, dime. Pero todo esto hace falta que lo hagamos. Lo que estás diciendo tú ahora mismo. No, no, lo que estoy diciendo es que las ventanas las vais a hacer muy sencillas, que sería con el mismo marco que vamos a utilizar para las puertas, Sí. el mismo mecanizado, vamos a hacer el marco para las ventanas y con las hojas, así de esta manera. Que la vamos a hacer en modo simple, que no hace falta que sea. Claro, claro. Ah, vale, es que ya me tiene tanto tema y así tan, ¿sabes? Que no sé, al final me lío. No, no, ya te digo, las puertas, o sea, la puerta la haremos así de estas medidas, ¿vale? Y el marco de la puerta también nos servirá para el marco de la ventana. Lo único que tenemos que cambiar es la anchura en la parte superior y ya está. Vale, Bueno, vale. las ventanas llevarían también en la parte inferior, o sea, el marco es completo, por los 4 lados, mientras que la puerta solo lleva en las 2 montantes y en la parte superior, ¿vale? Vale. En fin. Bueno, y esto, no sé. Ahora os lo paso también, el dibujo este, para que lo tengáis. ¿De acuerdo? Vale. Vale. Bien. ¿Tenéis Juan, alguna...? Dime. la última cosa, ¿podrías dibujar las vigas también al lado de la ventana, por fin? Las vigas. Pues sí, sería pues coger estas, por ejemplo. Esta.
¿vale? Con esto y esto lo copio de, por ejemplo, de aquí y me lo llevo a ver, me lo voy a llevar para que aquí. ¿Qué ha pasado aquí? A ver. Aquí. ¿Vale? Entonces, si esta es la viga y esta es mi ventana, entonces lo que hago es la ventana la voy a situar, por ejemplo, si este es el exterior y quiero que abra hacia el exterior, me lo traigo hasta aquí, para poner aquí, poniendo aquí las bisagras. Pero lo normal es que abran para el interior, ¿no, Joan? Las Sí, ventanas. o interpretamos que este es el interior, igual me da. Igual me da. Si este es el interior, bueno, lo único que cambia es aquí el grosor de esto. Vale. Y mira, pues le hago la simetría y te lo cambio. Ahora desplazamos. De aquí, ¿vale? Y esta es la parte interior. Entonces, el muro y demás, pues se recorta entre esta parte de muro. ¿Vale? Y esto que sería la viga, voy a cambiar de color, por ejemplo así, la copiamos de aquí a aquí. ¿Vale? ¿Se ve? Estas serían las vigas de la pared, esta es la parte exterior y este el marco de la ventana. ¿Se entiende? Sí. Pues esto sería. Esto sería, ya está. ¿Vale? Bueno, pues ahora os paso todo el tinglado este. Sí, falta hacer lo que habías dicho de la ventana, si quieres que lo hagamos del tope, bueno, de cerrar una hoja y otra, y ya está, ¿no? Y acotar y ya está. Sí. Ahora lo acabaré y os lo paso ya con el encuentro este acabado, para que lo veáis también. Y para quien no tenga AutoCAD, se lo mando en PDF, unas imágenes en PDF y lo cuelgo en el grupo de WhatsApp. Pues muchas gracias. Pues de nada. Bueno, hasta luego, Iván. Venga, ¿ninguna pregunta más? Bueno, si empezamos a hacer preguntas, estamos aquí hasta esta tarde. Bueno, la una es buena hora todavía. Venga, pues nada. Venga, Pues estamos en contacto. Cuidaos y el jueves anotaos las preguntas que queráis y el jueves las solucionamos. ¿No es el viernes, profe? Es el viernes, sí. Oh, pues el viernes, perdón. Vale. Una última cosa, Joan, el file AutoCAD lo puedes enviar por mail en lugar que por WhatsApp. ¿El file? ¿Cómo el file? El archivo. Ah, vale, el file, digo el file. Sí, vale. Sí, lo mando por mail. Por mail, ¿Vale? así lo puedo abrir directamente Sí. en tu ordenador. De acuerdo. Muy bien. Muchas gracias. Venga, adiós. 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 Gracias.